Como les decía, vamos a recurrir a diversos medios para dar esta sesión de la manera de lograr el mayor impacto posible, tanto en su mente, en su inteligencia, como en su afectividad y, ¿por qué no?, en sus entrañas. Quiero sacudirlos de manera que se den cuenta del fulminante, aterrador e inminente peligro en el que estamos. Creo que muy pocos alcanzan a percibir sensorialmente la gravedad del momento histórico en el que estamos. Hay alguien, sin embargo, que, aun siendo un alto prelado de la Iglesia Católica, tuvo el valor, por fin, de hablar con voz atronadora. Siempre mi queja para los obispos, los tundí durante varios años con correos, videos, llamadas telefónicas, diciéndoles: señores, ustedes parecen callados ante la ignorancia, ante la pasividad, ante la crueldad del gobierno, ante la falta de interés de la población en su religión propiamente dicha. Ustedes no hablan, no gritan, no vociferan. ¿Qué decía por ahí el Evangelio? Si ustedes no proclaman la verdad, las piedras del campo la van a gritar. Bueno, yo he sido esa piedra del campo y parece finalmente que es Monseñor Castro y Castro. No sé, no voy a presumir si fue porque me hizo caso a mí y a Mario, que le mandamos un mensaje fulminante en el sentido de: Monseñor, por favor, hable acerca de lo que está ocurriendo en México. Y se lanzó a hacer un video de un enorme valor que los invito a ver con singular atención. Vamos a ver. México tiene dos grandes cárteles nacionales, 8 grandes cárteles, 500, oyeron bien, 500 bandas criminales o mafias, algunos de los cuales mantienen controlado una buena parte de nuestro territorio. Por decir algo, Michoacán, todos los distribuidores de productos, y yo soy testigo, en cierta ciudad de Michoacán, al salir por la carretera de una ciudad, deben ir a pagar la cuota correspondiente ya designada que tienen las comunidades si no quieren ser atacados. Allí mismo, la producción de limón y aguacate la determina la mafia, el crimen organizado, y le dicen a los campesinos de qué hora a qué hora y qué días pueden ir a trabajar para mantener alto el precio y ganar más dinero. Se crean nuevos modelos de delincuencia organizada con armas más sofisticadas, con asaltos carreteros. Y nuestra autopista y nuestra carretera a la Ciudad de México es testigo. Y todo esto también causa desplazamientos de poblaciones. Se pone en evidencia que en el Estado mexicano hay carencias operativas, funcionales y de eficiencia necesarias para desalentar e inhibir la constante expansión territorial y funcional de las poderosas organizaciones del crimen organizado, las cuales ya están preparándose para influir en algunos partidos para las elecciones del 2024. Ya desde ahora están obligando a unas poblaciones, si quieren vivir en paz, para que voten por los partidos con los que están haciendo acuerdos. ¿Y tú qué dices? Bien, esa fue una primera intervención de una persona a la que le estoy profundamente agradecido. Me siento profundamente admirado por el tono con el que habló y por la forma como criticó la falta de acción del gobierno ante la presencia impune de los cárteles y de las organizaciones criminales. En su momento podrán hacerme preguntas y comentarios
sobre este valerosísimo monseñor Ramón Castro y Castro, obispo de Cuernavaca. Pero como lo vieron, estaba rodeado de multitud de sacerdotes que lo apoyaron. Una segunda intervención es mía. La segunda intervención mía es que es un problema teórico que muy pocos comprenden, pero es un problema teórico que se vuelve un problema práctico. Vamos a ver en qué consiste, perdón, vamos a ver en qué consiste algo sobre lo cual la población en general tiene muy poca información. Recurrí a un método extremadamente sencillo, un tanto paradójico, para poder explicar qué cosas son cada una de estas cosas. Socialismo. Tienes 2 vacas. El Estado te ordena regalarle una a tu vecino. Comunismo. Tienes 2 vacas. El Estado te las quita y te regala la leche. Eso de regala, por favor, es una ironía. 3. Fascismo. Tienes 2 vacas. El Estado te la quita y te vende la leche. La figura que aparece en el socialismo es Carlos Marx, en el comunismo es Lenin, en el fascismo es Benito Mussolini. 4. Nazismo. Tienes 2 vacas, el Estado te las quita y te fusila. Capitalismo. Tienes 2 vacas, perdón. Vendes una y con el dinero compras un toro. Tu rebaño se multiplica y tu economía crece. Capitalismo. Tienes 2 vacas, vendes una y con el dinero compras un toro, tu rebaño se multiplica y tu economía crece. Obradorismo. López Obradorismo narco. Tienes 2 vacas, las aniquilas y culpas a Calderón. Niegas que haya falta de leche. Declaras que la leche no es tan buena como dicen y señalas que es mejor tomar agua sola como lo hacía Jesús. Insultas y Está bueno. descalificas a los medios que denuncian la falta de leche y dices que están en contra tuya. ¿Qué tal? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, veamos siguiendo nuestra producción. Intentando dividirnos, le digo al peje, nos uniste en tu contra. Cada día hay más unidos en contra de él. Desgraciadamente, yo no sé qué pasa en este país. Todavía la intención de voto, aunque ya muy acortada, es por la Sheinbaum, cuando debiera ser claramente por Xochitl. Yo espero, sin embargo, que con los 2 próximos debates, en los cuales yo espero que me haga caso la señora Xochitl Gálvez, a quien le mandé un video que ya vio, me agradeció y me contestó, donde me dijo, donde yo le dije que tiene que ser brava, Sí. tiene que ser feroz, tiene que ser implacable. Si no es implacable, feroz, y ataca y ataca y ataca como ametralladora, va a volver a empatar o a perder el debate. Ya la tenía la otra en la lona y la dejó viva. No, remátala. Clávale la estaca en la nuca, por favor. Si yo fuera el que estuviera participando ahí, créanme, que sería un modelo de cómo cerrarle el paso a personajes monstruosos como ella. Luego otra lámina nos dice, última llamada, o nos unimos o nos hundimos. Todo esto se los voy a estar enviando en el video que estoy grabando para que por favor lo compartan. O nos unimos o nos hundimos. Frena,
el Colegio de Abogados, la Coparmex, ese monito negro con cuernos que no sé quién es, Sí por México, Va por México, México Libre, la X de Claudia, la X de Xochitl Gálvez, bien. Si usted vive de su trabajo, vaya y vote porque los que viven de los impuestos que usted paga van a ir todos a votar. Copia y pega hasta que llegue al último mexicano. Y los que van a ir a votar son la base dura del Morena. Cuando menos 21 millones de morenarcos van a ir a votar. Y con otros 5 o 10 de los indecisos que voten por Morena, ya nos cargó el payaso. Así que tenemos que ser el fiel de la balanza contra los indecisos. Porque si usted vive de su trabajo, vaya y vote, porque los que viven de los impuestos que usted paga van a ir todos a votar. ¿Quiénes viven de los impuestos que nosotros pagamos? Los chairos, a los que el número de 30 millones, el PG les entrega 6,000 pesos disque bimensuales. Aunque a mí me late que es bastante más, pero Sí, bajita la son mano. ¿Por qué se acaba de robar los 40,000 millones del fondo de las Afores? Que porque no se movían, se los robó para soportar el tejemaneje financiero de las elecciones, para hacer un último esfuerzo de compra de voluntades, hacer un último esfuerzo de embarrar la mano a los que viven de los impuestos para que voten por Sheinbaum. Un tren sin destino, un aeropuerto sin aviones, una refinería para autos eléctricos. ¿Cómo la ven? Un gobierno un México sin gobierno, un presidente sin escrúpulos y un equipo de ladrones. Fracaso, un inútil. Pero yo aquí a esta lámina no alcancé, pero le voy a hacer una corrección. Le voy a pedir a mi hija Luisa, que es especialista en diseño, que le ponga fracaso por perversidad intencional. No son errores, son acciones intencionales. ¿Qué es lo intencional? Pues lo intencional es un tren sin destino, un aeropuerto sin aviones, una refinería para autos eléctricos. ¿Qué cosa más absurda? Solo en México podríamos llegar a ver esto. Cuando todo el mundo está votando, está emigrando hacia autos híbridos o eléctricos, a él se le ocurre poner una refinería que no refina nada, en medio de un pantano que se va a inundar cada vez que llueva, como se inundó siempre desde que empezó la construcción. Ah, pero ahí sigue de necio. Vean, niños con cáncer sin medicamentos y sin atención médica. Simplemente no hay atención para ellos. Perdón. Ante los hechos no hay debate. Un tren Maya de 10 millones de árboles talados. Él dijo que no se iba a talar un solo árbol. Taló casi 10 millones. Hay quien dice que fueron más, pero la cifra en sí es aterradora. Y esto es una fotografía real de los lugares devastados por el tren Maya. Este hombre ha hecho por México lo que nadie en décadas. Nadie. Llevar a la ruina al país completo. Robar es un delito, pero arruinar el país es traicionar a la patria. General Don José de San Martín.
El hombre que enseña a odiar a los ricos es un resentido social. El hombre que te enseña a ser rico es un visionario. Yo quisiera preguntarle al grupo si saben cuál ha sido en estos momentos la manera más sutil y eficaz y eficiente de sembrar el odio a los ricos. ¿Alguien la sabe? Dividir. Dividiéndonos, claro. Sí. Sí. Se van a ir de espaldas. Los libros de texto de primaria, de primero de primaria y de segundo de secundaria enseñan el odio a los ricos diciéndolo de manera abierta. No usan la palabra odio, por supuesto. Usan la palabra inaceptable. Es inaceptable que existan visionarios y emprendedores y aspiracionistas habiendo tantas necesidades para tantos millones en este país. Así dice el libro de segundo de primaria. ¿Qué van a decirle los maestros a los niños? ¿Qué les van a enseñar? Pues esto, ¿no? El hombre que enseña a odiar a los ricos es un resentido social, malo. El hombre que te enseña a ser rico es un visionario. Las familias regias, como los Garza Sada, los Aranguren y otros egregios como empresarios que hicieron de Monterrey un emporio mundial de riqueza, de productividad. Y no solo de Monterrey, porque ellos estuvieron primero en Guadalajara, la perla la perla de Occidente. Son ciudades que no existirían de no haber visionarios. Así de sencillo. ¿Qué harías si tu vida, tu trabajo, tus estudios, tu seguridad, tus ingresos y tu salud dependieran de tu voto? ¿Qué harías? Pues votar e invitar a otros a votar. Claro. El 2 de junio, mi esposa y yo pensamos salir a las 8 de la mañana e ir en nuestra cerrada que tiene 150 casas, invitando a los inquilinos a votar, incluso a que nos acompañen a votar. Si no lo hacemos, es pereza, es irresponsabilidad. Tenemos que hacer que la gente participe, aunque no quiera. Claro, lo ideal es hacer que quiera participar. Y yo creo que esta serie de videos pueden conmover a la gente para que quiera ir a votar. Porque, mexicano, ten la seguridad de que tu vida, tu trabajo, tus estudios, tu seguridad, tus ingresos y tu salud dependen de que gane Xóchitl Gálvez y Sheinbaum se vaya a su casa con la cola entre las patas, porque literalmente es una diableza. Sí. A mí sí me parece que Claudia Ojo. Sheinbaum ganó el debate, pero por los peores motivos. Por los peores motivos. Porque fue la que llegó muy disciplinadamente a mentir, a evadir, a no responder las preguntas, a mimetizar la narrativa del presidente, a usar las mismas palabras, que si el PRIAN, que si el neoliberalismo. Y creo que este manejo que tiene, la capacidad que tiene para simplemente no usar datos correctos, para manipular los existentes, para presentar otros que son falsos, para no reconocer los saldos negativos del sexenio, es una habilidad extraordinaria que le ha copiado al presidente. Le sirve a ella, le sirve a su partido, no le sirve al país. Bien, no pierdas de vista este excelente video.
Claudia Sheinbaum ganó el debate, pero por las peores razones. Ujú. Resulta que el presidente mexicano López Obrador era el gran padrino de los narcotraficantes. Este es un periodista argentino famoso por su honestidad, su bravura y su manera de denunciar. Nos quiere mucho México y vale la pena escuchar. Se ha convertido en su cómplice al exculpar al cártel de Sinaloa que contrató a sicarios colombianos para matar al candidato Fernando Villavicencio días antes de los comicios en Ecuador. Pues bien, AMLO dice que los asesinos no fueron los narcos. Insinuó que era más bien la derecha, rival de Rafael Correa, quien mató a Villavicencio para arruinar las posibilidades de la candidata correísta a las elecciones, Luisa González. Señor Obrador, eso es maldad en estado puro. ¿Cómo se atreve a faltar al respeto a su familia y a todo el Ecuador que todavía guarda luto por esa trágica muerte? Hola, no te vayas. Vamos a comentar por qué el mismísimo presidente de México se ha convertido en el principal embajador de los narcos. Bienvenido a mi canal desde mi punto de vista. La candidata de la Fuerza Progresista, como 10 puntos arriba. Sí, señor López Obrador. Y le digo señor por educación, porque usted ha perdido toda dignidad como persona y como mandatario. Solo le falta hablar con voz ronca y que le besen el anillo, porque se ha coronado como el gran padrino, el capo de tutti capi. Se le ha visto el primero. Si usted exculpa a los narcos, es que está coludido, compinchado con ellos. Es usted un agente de estos cárteles que pudren a media Iberoamérica. Seguramente tiene que devolverles los favores que usted obtuvo en su día. Y si sus palabras son más que desafortunadas, los hechos que usted ha provocado en Ecuador son muy graves. Ha usado la embajada de su país en Quito para dar refugio a delincuentes como Jorge Glass, quien fuera vicepresidente de Rafael Correa, antes encarcelado por sus delitos de corrupción. Los nexos de Glass con el narco le permitieron evadirse de prisión para encerrarse en la Embajada de México y así huir de la justicia ecuatoriana, y todo con su apoyo. Qué casualidad que sea la Embajada de México, aunque tendríamos que decir Embajada del Narco, porque podría ser un país que mueve más dinero que muchas naciones. En todo caso, ¿cómo se les dice en México a los que protegen a criminales? ¿Encubridores tal vez? ¿Cómplices? ¿Socios en el crimen? Escoja usted, porque hablamos el mismo idioma, ¿no es verdad? Pero ¿por qué no deberíamos estar sorprendidos si usted mismo ha hecho de México el santuario de las mafias más mortíferas y asesinas del continente? ¿No le da vergüenza ser el patrocinador de tanto malandro? Por fortuna en Ecuador son mayoría los que están hartos de Lampa, que entró gracias a su amigo Rafael Correa. Por suerte en Ecuador hay un presidente, Daniel Noboa, que ha actuado sin miramientos ordenando la expulsión inmediata de su embajadora Raquel Serur, declarada persona non grata. Deberá abandonar Ecuador bajo férrea custodia militar para evitar que Glass precisamente se fugue con la embajadora. Pero sabe usted, no dudo de su implicación, pero sí dudo de todo esto que se ha montado. Hay gente que se pregunta si todo esto es un teatro, si este conflicto diplomático no es tan real y es más bien una forma de que Jorge Glass escape a México de la mano de la embajadora de todas formas, quizá hasta en el maletero como hacen otros prófugos. Según los acuerdos internacionales, los vehículos diplomáticos no pueden ser revisados, porque es verdad que se llama consultas a la embajadora y se le pone la etiqueta de non grata, pero Ecuador y México no suspenden relaciones diplomáticas. En fin, al ladrón, puente de plata, como se suele decir. Sea como fuere, el hecho demuestra las ramificaciones que tiene el cáncer del narco en la política. En Ecuador, la fiscal Diana Salazar instruye un mega entramado denominado Metástasis, que supone destapar la complicidad con el narco de alcaldes, policías, jueces y políticos.
Sí, amigos, el narco mueve en Ecuador 6.000 millones de dólares, según cifras oficiales. Así que es fácil comprar voluntades y, de hecho, ese dinero sucio es el que financió al propio Rafael Correa, a Petro y al abuelo comunista y cizañero de México, el señor AMLO. Señor AMLO, ¿se da cuenta de que esto es más que una intromisión en los asuntos internos de Ecuador? Usted mismo, con su prosa de Mr. Valium, se ha retratado como conspirador. Quiere meter cizaña en un país de paz que, gracias al presidente Noboa, lucha con gran éxito, por cierto, contra ese cáncer que se importó justamente de México. Fueron las mafias que usted ampara y defiende las que han exportado a Ecuador tanto el odioso negocio como la criminalidad y la violencia. Ya lo anticipó el propio Villavicencio y le costó la vida denunciarlo. Nuestra patria es la mayor víctima de las operaciones criminales de las mayores mafias de narcotraficantes del mundo. Pero esas mafias y esos carteles no son ecuatorianos. No es que florecieron en el hermosísimo pueblo de Chone. Las mafias son de México, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y ahora la mafia albanesa. Es decir, los grandes carteles no nacieron en este país de paz. Y algo mucho más grave, el 98% del cultivo de la hoja de coca no es aquí en mi país. Y el 98% de la industrialización de la cocaína no se produce aquí en este país. Que el señor Manuel López Obrador encare su problema con las mafias allá en ese país donde gran parte de la clase política ha sido financiada por el narcotráfico. Y lo propio en Colombia, que el señor Gustavo Petro resuelva el problema de la cocaína en un país también donde gran parte de la clase política ha sido y es financiada con el dinero sucio del narcotráfico. En lugar de cooperar como se le supone a un país hermano, usted, desde su arrogante atalaya, prefiere tirarle un capote a Correa, que ya no sabe qué hacer para regresar al poder en Ecuador. Usted se revela como el portavoz de los matones y delincuentes, por doble partida, por ser tolerante y comprensivo con las mafias de la droga y por ser fiel aliado de toda esa banda criminal llamada Grupo de Puebla. AMLO, dedíquese a construir México, no a destruir a países hermanos. Claro, entiendo que el narco financió sus propias campañas en 2006 y 2018. Ni vergüenza tuvo usted en reunirse y comunicarse por intermediarios con la plana mayor del cártel de Sinaloa, el Chapo, el Barbas y la Barbie, pero también Omar Treviño, el líder de los Zetas. En todo caso, señor López Obrador, usted ha roto el melón demostrando con sus acciones, declaraciones y acusaciones que usted es un excelso representante del narcosocialismo, un terrible fenómeno, no un eslogan para vender periódicos. El narcosocialismo que impregna el Grupo de Puebla es una odiosa realidad que arruina millones de vidas, destruye la economía y prostituye la democracia en Iberoamérica. Le puedo decir que Ecuador no lo tolerará. ¡Sas! Mm. Bueno, por Bueno, mientras, seguimos. Todavía tenemos unos minutos antes de empezar sus preguntas y demás. Decía George Orwell que libertad es el derecho de decirle a las demás personas lo que no quieren escuchar. También decía George Orwell en estos tiempos de tiranía, dictadura y crisis, decir la verdad es un acto revolucionario. También nos avisó George Orwell en su 1984 de todas las formas de censura, opresión y control que nos íbamos a encontrar en el mundo moderno. Y bueno, hablando de censura, voy a usar esta redes a las que les encanta censurar cosas, pues para hablar y criticar de la censura. Porque lo que está tremendo es que hoy en día lo que no se puede decir es la verdad. Hay que ser políticamente correcto, lo cual significa hay que mentir. Estuve circulando en la semana
una serie de videos, un video en particular, a ver, de pronto estoy en un montón de redes de hispanistas, entonces estuve circulando un video en el que estoy platicando con un amigo sobre los ingleses, ¿no? Y cuando hablas sobre los ingleses, si quieres decir la verdad, pues tienes que decir pues, que eran piratas, por ejemplo, ¿no? Que todo el imperio inglés se construye con base en el robo, el saqueo y la piratería, que es corsarios por todo el mundo, patentes. O sea, la reina te otorga un documento que te autoriza para ser delincuente. Es como vivir en el México del siglo XXI, vivir en la Inglaterra del siglo XVI, ¿no? Entonces tienes a los corsarios, tienes, a ver, los colonos en Norteamérica pagando 12 libras por cada indio al que, a ver, pagaban por indios, saqueaban barcos alrededor del planeta, destruyeron puertos en todos los continentes, destruyeron el continente africano completo. Pero si yo digo que son ladrones, que son piratas, y que hicieron todo lo que hicieron, me tumban el video de la red. El problema es que yo no puedo decir que los ingleses son piratas, porque luego viene la censura. Los ingleses llevan 500 años diciendo que todo lo que proviene de lo hispano, que todo lo que somos 550 millones de seres humanos hoy en día, hispanos, los ingleses llevan 500 años diciendo que somos baquetones, bla, 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 destructores, ladrones, toda la leyenda negra. Inglaterra puede llevar como lleva 500 años haciendo leyenda negra. Si yo digo que los ingleses son ladrones y piratas y saqueadores y todo lo que han sido históricamente, me dicen, es que estás agrediendo la identidad de un colectivo humano específico. Y dices, bueno, es que ese colectivo humano específico lleva 500 años metiéndose con mi propia identidad. ¿Qué está pasando con todo esto? Unos tienen derecho a decir cosas, otros no tienen derecho a decir cosas. Y pasa con todo, ¿no? Es como la tolerancia en la cultura woke, en la cultura moderna, donde tú tienes que tolerarme a mí todo, yo no tengo que tolerarte a ti nada. Tú tienes que respetarme a mí todo, yo no tengo que respetarte a ti nada. Vamos a hablar de inclusión para el 10% de la población, pero vamos a excluir al otro 90% porque no piensa como nosotros. Vivimos en una cultura tremenda y lo malo es que no nos damos cuenta. Entonces, claro, aquí te estoy hablando, claro que traigo un coraje personal, porque sí se meten con mi video y entonces yo no puedo decir de los ingleses, pero ellos sí pueden decir sobre nosotros. Sí, claro, por supuesto, también es personal, es inevitable, pero es bien importante estar bien conscientes de la terrible censura, y deja tú la censura, la reingeniería mental que se hace en las redes sociales. En fin, en ese video lo digo y en este lo reitero, siempre fueron piratas y a la fecha no han dejado de serlo. Nosotros somos una gran civilización de cultura, de arte, de folclore, de religión, de misticismo, de valores por encima del poder y el dinero. Nosotros somos una cosa muy linda, no importa lo que lleven 500 años diciendo de nosotros. Sas. Muy bien. A ver. Por cierto, Lo que le faltaba de llevar. solicitamos al grupo la oración por la salud de mi querido amigo y hermano Mario Gallardo Mendiolea, que está en una situación médica sumamente difícil y comprometida. Bienvenida a sus oraciones y yo le haré saber que se las pedí al grupo. Bien. Lo que le faltaba de llevarse al gobierno, que se llevó todos los fondos especiales de reserva, todos los fideicomisos, recortó presupuestos de salud, de educación, de seguridad, todo, ¿sí? Lo que le faltaba de tocar al gobierno son las pensiones de 45 millones de trabajadores que tienen en las AFORES. Ahora Morena va por esos fondos de 45 millones de trabajadores para pasarlos a lo que llaman el nuevo Fondo de Pensiones del Bienestar, que depende del Banco del Bienestar. Quiero decirle que van por 6 billones de pesos, cuando hoy faltan 5 meses y 19 días para que se acabe este gobierno. No quieren dejar nada, van por todo. A ver qué responden los trabajadores. Vean lo que dice abajo, en el año de Hidalgo. Tonto el que se lleve algo, por no decir otra cosa. Por no decirlo como dijo. Sí, ¿verdad? Pero pues basta con que lo lean y lo piensen y se lo manden a Palacio. Claro, sí. Y, profesor, si me permite. Vean este.
No se oye bien. Se oye mal. No tiene buen sonido. Horrible. O sea, sí, muy feo. Sí. Hace enojar a un chairo compartiendo esta bella postal. La Sheinbaum contemplando su obra, su mega obra de la cual salió impune. La caída de la línea del metro causando 43 muertos. Sí. Bien, con esto terminamos nuestro paseíto de videos, láminas y comentarios míos y empezamos la parte de preguntas, aportaciones, dudas, comentarios y todo lo que nos quieran decir. Adelante, por favor.